Hola, amados hermanos, qué bueno saludarles otra vez por este medio importante con el cual nos permite comunicarnos con ustedes y estar en contacto con ustedes. Eh, no sé cuánto tiempo vamos a estar en esto, pero lo importante, amados hermanos, es que no dejemos de compartir la palabra, de escuchar la palabra y de entenderla y hacerla nuestra en nuestra vida en estos tiempos de prueba que estamos viviendo como iglesia, como país y en el mundo entero también. Esta noche vamos a tocar un tema muy importante, lo cual tiene que ver con lo que vivimos ahora. Y el tema es lo que no puede faltar en nuestros hogares. Lo que no puede faltar en nuestros hogares. Y vamos a agarrar el texto de Josué 2:18. Aquí, en este contexto, donde la Rahab, aquella mujer prostituta, la cual Josué y los espías buscaron para protegerlos a estos espías cuando llegaron a Jericó a ver la ciudad. Esta mujer los protegió, los guardó, los cuidó. Y cuando ellos terminaron su misión, se fueron. Y las palabras que estos hombres le dijeron a Rahab fueron estas, muy importantes para ella, para guardar su vida. Y dice así, Josué 2:18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, y a tu madre, y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. En muchos países del mundo, debido al avance que ha tenido este virus, el COVID-19, los gobiernos han tomado decisiones importantes, decisiones difíciles para salvaguardar la vida de sus compatriotas, de sus ciudadanos, es decir, que para contener que este virus no contamine lo mayor posible a su población. Se han prohibido aglomeraciones, se han prohibido ir a las escuelas, ir a las universidades, reunirse en grupos, en las iglesias, y se han prohibido muchas otras cosas. Los centros, los restaurantes ahora ya no pueden tener ese servicio en la mesa. En los centros comerciales se han cerrado y se ha prohibido las entradas de personas de otros países a nuestro país. Se pueden traer, que pueden traer más contagios de los países que son más contagiados, como España, Italia, China y otros países que han sido más golpeados por este virus. Se nos hace, si en estos gobiernos y en estos países se ha hecho un llamado a toda la gente. ¿Cuál es el llamado que se ve en todas las redes sociales? Quedarnos en casa. Quedarnos en casa. Y eso fue lo que estos hombres le dijeron a Rahab. Quédate en tu casa. Para que cuando venga el ejército a destruir al pueblo, a ti no te toquen. Y sea guardada tu vida. Es bien importante entender esto. Quedarnos en casa. Tenemos que comprender lo que significa el término cuarentena. Es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencia de una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico para de esa manera evitar o limitar el riesgo que se extienda la mencionada enfermedad. Como lo vemos en el texto que hemos leído, para comenzar, para poder salvar la vida de la familia de Rahab, ellos tenían que cumplir solamente una condición. ¿Cuál era? Estar en casa. Ahora hay muchas familias reunidas en casa y cada una de ellas con seguridad han tratado de prepararse lo mejor posible para tener lo necesario mientras esta cuarentena dure. Seguramente todos esos hogares tienen alcohol gel, tapabocas, mascarillas, desinfectantes, jabones, antibacteriales, comida, bebida, etcétera, etcétera. Hemos llevado al hogar lo necesario para estar a salvo y para estar bien. Pero una familia cristiana, de todo, aparte de todo eso, lo cual es bueno tenerlo, es importante tenerlo, también es necesario que no falten cuatro cosas espiritualmente hablando. Veamos en la palabra de Dios lo que no puede faltar en nuestros hogares en este tiempo de cuarentena. Primero, no debe faltarnos la fe. No debe faltarnos la fe. Qué importante es tener fe, hermanos, en estos momentos de dificultad, de zozobra, de miedo, de temor. Allá en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 dijo:
Dice así, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es muy importante darnos cuenta que el Señor le estaba declarando a Pedro que sería zarandeado, que sería probado por Satanás. Es decir, pasaría una prueba en su vida, pero el Señor había orado por él para que este tiempo de prueba no fuera largo, sino no le faltara algo principal en la vida de Pedro. ¿Cuál era? La fe. Podemos reconocer entonces que en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, que el Señor no quiere que nos falte es la fe. Es decir, nuestra confianza y nuestra seguridad en el poder y la misericordia de Dios. Hermanos, Dios está contigo. Dios está ahí con ustedes en su familia, en sus hogares. Lo que tienen que hacer ustedes es orar, clamar y saber que hay un Dios poderoso ahí en esa casa donde están. Y que Él los va a guardar y los va a cuidar y los va a sostener. No debe faltar la fe. No dejen de leer la palabra de Dios. No dejen de reunirse como familia y clamar a Dios. No dejen de tener una oración personal con Cristo para que la fe no desmaye en estos tiempos difíciles. Y otro punto que no debe faltar es la prudencia. 1 Samuel 18:14 dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Cómo se conducía David? Prudentemente. Y Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal, ¿y qué dice? Y se esconde. Mas los simples pasan y reciben daño. Notemos que la palabra de Dios nos declara que David se conducía con prudencia en todos sus asuntos y todo lo que hacía, y el Señor estaba con él. Dios está con los prudentes, no con los insensatos. El prudente ve el mal y se esconde y se aparta. Pero el simple o el insensato, el imprudente también ve el mal. Pero ¿qué hace el imprudente? El insensato sigue. A pesar de que ve y sabe que ahí está el mal, sigue, como la gente esta que se ha querido meter por puntos fronterizos ciegos para meterse a nuestro país y saben que pueden traer un daño a nuestra nación. Esa es la gente imprudente que no entiende que debe guardarse y obedecer las leyes de nuestro país. No es que Dios nos abandona, es que muchos de nosotros somos imprudentes. Vemos el mal, vemos el peligro, es decir, lo conocemos, estamos conscientes de los riesgos, pero seguimos sin importar el daño que nos puede causar esta situación. Y tercera cosa que no debe faltar en nuestros hogares. No nos debe faltar la paciencia. La paciencia no nos debe faltar. Santiago 5:7 dice así: por tantos hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tenemos que comprender, amados hermanos, que lo que está pasando en el mundo a muchos quizás nos llena de ansiedad, porque es algo que en las últimas generaciones, por lo menos tú y yo que estás oyendo este mensaje, no lo habíamos vivido y no habíamos pasado por esto. Habíamos pasado calamidades como terremotos, inundaciones. Y por tanto el hecho de no poder salir, de no tener que estar en la casa, de que todo está cerrado, produce en nosotros algo: impaciencia. Quisiéramos que ya todo esté normal. Todos pensamos eso. Ya va a pasar esto. Esperamos que un día ya sea normal. Esperamos que un día todo vuelva a la normalidad. Hasta el tráfico quizás extrañamos, hermanos. Pero debemos de tener paciencia. Pero no es así. Tenemos que ser pacientes, hermanos, y confiar en Dios. Dice Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Como cristianos tenemos que confiar en la palabra de Dios. Todo ayudará a bien a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Él tiene un propósito bueno en todo. Esto, aunque hoy no lo comprendamos, seamos pacientes y esperemos
para poder ver las maravillas de Dios. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y cuarto y último, hermanos, que no debe faltar en nuestros hogares, es la comunión con Dios. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Posiblemente debido a la cuarentena que se vive en muchos países, ya no tengamos la oportunidad de congregarnos. Y eso se extraña, hermano, porque qué rico cuando nos reuníamos en la iglesia y alabamos a Dios juntos, como congregación, y le cantábamos al Señor, y nos mirábamos y nos abrazábamos. Ya no tengamos la oportunidad de congregarnos, quizás otra vez, hermanos, en nuestros templos, pero tenemos que reconocer una verdad: la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es el templo. El templo es un lugar que Dios nos proveyó para adorarlo a Él, pero la iglesia somos tú y yo. Mientras los templos y nuestras congregaciones tengan que permanecer cerrados por prevención, tenemos que adorar al Señor en familia, leer su palabra, orar en familia. Esto es algo que no solamente debemos de hacerlo solamente hoy, hermano, porque la gente busca a Dios en los momentos difíciles. Esa es una forma de vida que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros como cristianos todos los días de nuestra vida. Cada día tenemos que reunirnos para buscar de Dios. Así que, hermanos, ánimo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y que la paz de Dios sea en sus hogares. Bendiciones, amados hermanos, y nos vemos pronto.